Después de 30 años, Ecuador vuelve al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas en calidad de miembro no permanente. Estará 2 años en este grupo. Tuvo 190 votos de respaldo. Hubo 2 abstenciones. ¿Qué es lo que le significa esto al país? Le damos la bienvenida a Juan Carlos Holguín, canciller de la República, quien se encuentra en Los Ángeles a propósito de la 9ª Cumbre de las Américas. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un saludo a todos los televidentes. Una noticia positiva la de Ecuador, sobre todo por la cantidad de votos que obtuvo la candidatura. Creo que este es un voto que demuestra la coherencia que ha tenido el Ecuador sobre los temas de paz, de seguridad. Y para Ecuador es importante porque pasa a un órgano donde se toman decisiones importantes que van a ser siempre en beneficio de nuestra región. Representamos al grupo de América Latina y el Caribe y creo que en ese escenario habrán temas importantes también para hablar sobre la paz que se requiere en esta región con amenazas ahora que son no convencionales y que Ecuador puede tener sobre todo una voz, una bandera para todo lo que está sucediendo en este lado del hemisferio. Preservar la paz en el mundo, sí, atender aspectos relativos a la seguridad es el rol fundamental de este Consejo, cuyas resoluciones son vinculantes, por eso es tan importante el estar allí. ¿Tiene Ecuador propuestas propias o se va a adherir a alguna agenda ya establecida? Creo, Lenín, que la coyuntura del mundo nos obliga a tener una mirada inmediata de lo que está pasando. Creo que es una coyuntura compleja. La guerra de Rusia y Ucrania nos obligan a tener sobre todo decisiones rápidas. Las habíamos estado analizando junto con otros miembros, sobre todo miembros permanentes, y creo que eso va a llevar la atención al menos en los siguientes meses. Un conflicto que en mi opinión ha sido absurdo después de una pandemia y que debe obligar al inmediato cese del fuego y sobre todo a que exista paz en este momento en el que es necesario por los efectos que esto causa en cada parte del mundo. ¿Esta búsqueda de paz, de la culminación del conflicto entre Rusia y Ucrania, afectaría de alguna manera las intenciones del gobierno ecuatoriano de alcanzar un tratado comercial con Rusia? Eso ya se lo ha dicho anteriormente Lenin. El Ecuador dejó de lado cualquier expectativa comercial con Rusia, puesto que nunca lo comercial va a ser más importante que precisamente esa defensa de los derechos humanos, de la paz, del convencimiento absoluto de que la única vía de resolución de un conflicto es precisamente el diálogo y la diplomacia. Y Ecuador, desde el inicio en que tomó una posición frontal sobre este conflicto, dejó cualquier expectativa de un tratado con Rusia. Vamos al tema de la 9ª Cumbre de las Américas, donde Ecuador está participando, y llama poderosamente la atención, ministro, que de repente ante medios de comunicación e inversionistas, el presidente Lasso empiece a hablar de la necesidad de un plan Ecuador y que a los ecuatorianos no les haya dicho nada sobre esto. ¿En qué consistiría puntualmente este plan? No llama la atención porque él constantemente ha mencionado la necesidad de tener un abordaje directo contra esta lucha frente a estructuras criminales transnacionales. El presidente Lasso lo que ha mencionado, y de hecho fue ante la pregunta de un medio de comunicación, de un periodista, donde le dijo algo similar a un plan Colombia, y dijo efectivamente se requiere un plan específico, especial por Ecuador, que yo lo llamo más bien un plan para recuperar la paz, un plan que requiere la cooperación inmediata a nivel financiero, a nivel de capacidades, en unos rangos mucho más altos de lo que pensamos. ¿Pero lo tienen estructurado, ministro, o se trata solamente de una idea? Los discursos, Lenin, de algunos presidentes en la cumbre, se da cuenta que el problema es regional. Ayer lo decía el presidente de Paraguay, Mario Abdo, relacionado al asesinato del fiscal paraguayo hace algunos días, que una lucha contra carteles transnacionales hay que darle de la misma manera, con una perspectiva transnacional. ¿Esto lo tienen estructurado, ministro, o se trata solamente de una idea? Y sí, fue ante la respuesta de un periodista de la cadena Voz de América, pero luego lo repitió solito sin que nadie lo preguntara en el foro de inversionistas, ¿no? Entonces parece que va tomando cuerpo esto al interior del régimen.
Yo no, nuevamente no lo llamaría un plan Ecuador, pero sí hay un plan que requiere indudablemente una cooperación internacional con muchas más capacidades de las que se habían previsto. Dar esta guerra, Lenin, y me refiero a una guerra frontal contra las estructuras criminales transnacionales, requiere montos inclusive de inversión para que nuestras fuerzas públicas tengan las capacidades necesarias muy grandes. Y no es una batalla que se la pueda dar solos. Tiene que haber una alianza regional, pero tiene que haber mucha cooperación también de los puntos de destino, por ejemplo, a donde sale el narcotráfico. Esta batalla, como lo ha dicho el presidente Lasso, no es solo por los niños y jóvenes de nuestro país, sino también por los niños y jóvenes, por ejemplo, de Estados Unidos. Lo bueno es que hay una buena respuesta al respecto. Y insisto una vez más, si uno se fija con los discursos de los jefes de Estado el día de ayer en el inicio de la primera sesión de la Cumbre de las Américas, uno puede demostrar que hay el interés, hay la voluntad de varios jefes de Estado de que exista cooperación internacional para este tema. El Plan Colombia fue la puerta que permitió el establecimiento de 5 bases militares estadounidenses en Colombia. Acá eso no se puede dar por disposición constitucional. Vamos separando entonces, canciller, el polvo de la paja y dejando en claro cuál es el respaldo que Ecuador solicita. ¿Se trata de dinero, de armas, de capacitación, de todo esto junto? Inclusive hoy ya no se necesitan bases, peor aún extranjeras en cualquier lugar. Lo que se necesitan son capacidades, se necesita una gran inversión en primer lugar para dotación de infraestructura para nuestras fuerzas públicas y en segundo lugar se requieren capacidades, sobre todo intercambio con mucha más profundidad de temas en sistemas de inteligencia. Los operativos conjuntos que se realizan son necesarios, pero tienen que tener unas capacidades mucho más grandes que un plan bilateral de cooperación como lo hemos venido manejando desde ya un año con Estados Unidos. De hecho, se discute en este momento en el Senado una ley estratégica entre Ecuador y Estados Unidos que incluye ya la dotación de equipamiento, por ejemplo, 2 buques. La lucha contra las drogas requiere una infraestructura especial. Hoy ya contamos con cooperación internacional, por ejemplo, los sobrevuelos de los P-3. Sin embargo, Ecuador no tiene las capacidades de respuesta marítimas que requieren esa identificación que tienen los radares P-3. Nosotros necesitamos una flota casi completa, Lenin, de lanchas rápidas, de buques que nos permitan hacer la interceptación, por ejemplo, de la droga que sale por alta mar. Ministro, en Colombia los criminales tiemblan ante la sola posibilidad de ser extraditados a Estados Unidos. Acá los criminales cuando son capturados se ríen con nuestra justicia. Y no se puede extraditar a nadie desde el Ecuador, a ningún ecuatoriano, gracias a las disposiciones de Montecristi 2008. Si el gobierno piensa realmente hacer una consulta popular, ese tema, el de las extradiciones, ¿podría ser incluido dentro de las preguntas? Usted lo ha mencionado respecto al estado de la justicia y al nivel de burla que existe de las estructuras criminales sobre lo que está pasando con nuestra justicia. E indudablemente, si hay una consulta popular, y ya lo ha dicho el presidente, el tema de la extradición tiene que constar allí, en mi opinión, como el principal punto. Estuvieron ustedes en Israel hace pocas semanas, canciller. Se dijo que los resultados fueron positivos, pero no ha quedado muy claro cuáles son esos resultados, sobre todo en el tema de seguridad, que entenderá usted, canciller, lo tienen bastante claro en el régimen, es la principal preocupación de los ecuatorianos en estos momentos. En este mismo espacio lo mencioné, se necesitan alrededor de 90 días para cristalizar sobre todo la primera llegada de equipamiento que requiere Ecuador para nuestras fuerzas públicas. Han habido algunos avances. En primer lugar, el COSEPE aprobó, no puedo comentarlo, todo lo que se habla ahí es confidencial, pero sí puedo decir, aprobó ya a la figura de quien hará de pívot de todo el Plan Nacional de Seguridad. En segundo lugar, vino ya la delegación de Israel a trabajar en los últimos días con la delegación ecuatoriana conformada por personas de la Fuerza Policial y de las Fuerzas Armadas en la lista de necesidades que necesitamos, analizando cada una de las amenazas
amenazas no convencionales que tenemos ahora, y viajará este equipo a Israel para hacer la primera transacción para la dotación, sobre todo de los primeros elementos que necesitamos para lo que está pasando en Esmeraldas y Guayas. Esto ha ido avanzando y esperamos que ese acuerdo firmado entre el Ministerio de Defensa de Ecuador y de Israel sea cristalizado, como decía antes, ahora ya en los siguientes 65 días. Y se acompañará con capacitación, entendemos. Ya hay una primera fase de capacitación, ya ha habido un equipo de Israel acá, pero como yo explicaba en su momento, con Israel hay dos fases. La primera, temas de capacitación y cooperación técnica, pero la segunda, la dotación del material, de la infraestructura, de las herramientas que requieren nuestras fuerzas públicas. Ministro, ¿se alcanzó algún avance en la reunión de ayer con el canciller mexicano en relación al acuerdo comercial con ese país, o está ese asunto en punto muerto? Muy positivo, que esperamos tenga una resolución en los siguientes días. Estamos a la espera ya de, diría yo, una última posición de México respecto a la entrada del camarón ecuatoriano a México, que es para nosotros una línea roja y un irritante donde no podemos ceder. Si bien es cierto, el objetivo de la Alianza del Pacífico es muy importante, para Ecuador es más importante siempre que se respeten los intereses de los productores de nuestro país y que sea un acuerdo ganar-ganar, indudablemente que genere beneficios para todos. ¿El tema del banano y de la pesca ya ha sido superado? Eso ya está superado en casi su totalidad. Y ahora el tema que conversaremos es el que acabo de mencionar. Juan Carlos Holguín, canciller de la República, gracias por atendernos, ministro desde Los Ángeles, para Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin, un saludo a todos.